Efesios capítulo 2, carta a los Efesios capítulo 2, y estamos viendo pues la obra maestra de Dios, la iglesia. Es decir, a través de esa carta el apóstol Pablo lo que nos está tratando de enseñar verdaderamente qué es la iglesia y cómo está formada, y cuáles son las bendiciones de la iglesia, y cómo es que hemos recibido esas bendiciones. Entonces todas esas son quizás las características de esta carta, y además de eso vamos a ver algunos capítulos acerca de la vida cristiana. Es decir, que después de que entendemos qué es la iglesia, cómo está formada, cuáles son las bendiciones espirituales que tenemos, entonces necesitamos también saber que el Señor quiere que nosotros estemos claros en la vida práctica. Esa es como la estructura que tiene esta carta. Y hemos visto hasta aquí el capítulo 1 y parte del capítulo 2. En el capítulo 1 vimos todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y en el capítulo 2 ya vimos cómo es que los gentiles, cómo es que los no salvos estábamos en otro tiempo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero a través de su gracia, el Señor nos salvó por la fe en Cristo Jesús solamente. No por obras, sino es por la fe en Cristo Jesús solamente. No hay más que hacer. En todo ese pasaje que hemos estudiado hasta aquí, no hay nada que el hombre pudiera hacer para salvarse, ni para tener las bendiciones espirituales. Ha sido todo por la gracia de Dios. Pero hoy vamos a estudiar también acerca de el capítulo 2, versículos 16 al 22. En esos versículos vamos a tener el estudio. En los versículos 11 al versículo 15 ya aprendimos algunas cosas acerca de la verdad o quiénes eran los gentiles. Ya aprendimos. Es decir, hermanos, cuando no eres parte, eres discriminado, estás desechado, eres olvidado. Además de eso, pues, la gente habla de ti, entonces, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo se sienten los salvadoreños cuando llegan a Estados Unidos y nadie los quiere? Pues, ¿verdad? Esa es una ilustración muy buena de cómo se sienten los salvadoreños allá. Bueno, los gringos, los cheles, ¿verdad? Hay de toda clase allá, pero yo entiendo que aún los cristianos americanos todavía son racistas, porque nosotros tuvimos gente aquí, en esta iglesia, de allá de Estados Unidos. Aquí venían a instruir, a capacitar pastores. Pero cuando hablamos acerca del Salvador y Estados Unidos, mejor no tocar. Porque ellos dicen, los salvadoreños deben de quedarse en El Salvador, no deben de ir a Estados Unidos. Así decían ellos, ¿verdad? No deben de ir a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque son inmigrantes ilegales. Bueno, y cuando yo les decía a ellos, ustedes también son inmigrantes, ¿para qué fue aquello? Ellos se enojaban tanto que les dijeran que eran inmigrantes, porque ellos son inmigrantes ahí en Estados Unidos. Si ahí los criollos originales de Estados Unidos eran los pieles rojas, los indios. Ellos llegaron y tomaron la tierra, hicieron colonias, y después los indios se quedaron en una reserva pequeña. Pero verdad que la tierra no les pertenecía a ellos. Ahora, esto lo traigo a la memoria para que entendamos lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar que los judíos no querían a los gentiles. Es decir, discriminaban a los gentiles, y los gentiles somos todas las naciones
que no somos judías, o sea, no somos el pueblo de Israel. Y ya vimos en el estudio anterior del domingo pasado que en cuanto los judíos no nos querían porque ellos eran el pueblo de Dios. Y ellos creían que ellos eran los únicos preferidos de Dios. Y es verdad, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que Dios amaba a ese pueblo. Vemos que Dios hizo pacto con ese pueblo. Vemos que Dios había llamado a ese pueblo y lo amaba. Y vemos que también lo disciplinaba, ¿no? Así como los padres a los hijos muchas veces. Pero, entonces, hoy vamos a ver que la iglesia es una integración tanto de judíos como de gentiles en una misma posición. Ya no hay diferencia. Estamos en una misma posición porque estamos en Cristo. Y estar en Cristo significa estar de la misma manera todos. Los políticos dicen aquí en El Salvador, todos en el suelo o todos en la cama, pero es una mentira, ¿no? Y ellos dando a entender que están en una misma posición. Pero en la iglesia deberíamos estar en una misma posición. Pero todavía en las iglesias se da la dificultad que hay diferencias raciales. Si no existieran en Estados Unidos iglesias de morenitos y iglesias de blancos. Y no pueden muchas veces en alguna iglesia estar juntos. O pudieran haber iglesias latinas, iglesias de americanos. Es decir, no pueden estar juntos. Yo le pregunto a mi hijo que está en una iglesia latina allá en Estados Unidos y donde nos congregamos, me dice, estamos una sola iglesia dividida. ¿Y por qué? Le digo, ¿cómo es una sola iglesia dividida? Está la iglesia de los americanos y está la iglesia nuestra. ¿Y por qué no están juntos? Porque los americanos así nos han dicho que ustedes estén aparte. Significa entonces que esa es una cuestión racial. No quieren estar juntos con los latinos. Pero ahora Pablo va a explicar que la iglesia es una sola identidad. Es decir, todos en una misma posición, tanto judíos como gentiles, somos lo mismo para Dios hoy. Y estuvimos estudiando el domingo pasado que los gentiles estábamos separados de Dios. Y vimos que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Hermanos, y estar sin Cristo significaba estar muertos en delitos y pecados. Estamos separados de Dios. Tremendo, ¿no? Separados de Dios. Los judíos no estaban con Dios. Ellos seguían al Dios verdadero. Por rato se descarriaban también. También vimos que, éramos los gentiles rechazados. Y en el versículo 12 dice, estabas alejados de la ciudadanía de Israel, dado que los gentiles no eran ciudadanos de Israel. Estábamos alejados de la ciudadanía. ¿Cuánto cuesta una ciudadanía, no? En los países desarrollados hoy. Cuesta, ¿no? Llegar a ser ciudadano. Y los gentiles pues, precisamente no podían estar como ciudadanos. Y eran también ignorados, estaban ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, no teníamos nada de promesa de parte de Dios para nosotros. Aunque si estudiamos el Antiguo Testamento, en Abraham había promesas también para los gentiles, pero los judíos no lo podían entender. ¿Cómo es posible? Nosotros hemos sido llamados, somos los únicos, somos el pueblo de Dios y por lo tanto nosotros somos los únicos, los gentiles. Para ellos
éramos perros, así, ¿verdad? Algunos la suavizan en la Biblia, dicen perrillos. Entonces, para Israel nosotros eso éramos. ¿Recuerdan aquella mujer que llegó a pedirle a Jesús que sanara a su hija, que estaba enferma? Y ¿qué le dice Jesús? No es bueno que le demos la comida de los hijos a los perros. Entonces es una cuestión discriminativa, ¿no? Pero para aquella cultura era algo normal que los judíos le llamaran perros a los gentiles. Lo encontramos en muchos pasajes en la Biblia. Ahora, pero ¿cómo recibiría usted si le dijeran a usted de esa manera? ¿Cómo se sentiría usted? Nuestra cultura no está acostumbrada a recibir halagos de esa manera, ¿no? Esos halagos no los queremos, ¿verdad? Ahora, entonces, ellos tenían pacto con Dios. En Romanos 9:4 dice que son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos, la gloria de los pactos, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Esto tenía Israel. Por eso es que ellos se sentían halagados, ¿no? Y se sentían con propiedad de rechazar a los demás. Pero, bien, otra de las cosas que estudiamos el domingo pasado es que estábamos desamparados, estaba sin esperanza. Hermanos, estar sin esperanza es lo más triste, ¿no? Lo más triste, sin esperanza alguna. Y esa esperanza, porque en cuanto a los gentiles eran llamados incircuncisos. Y la circuncisión es el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, una señal física. Una señal física, pero nosotros estamos sin esperanza. Ahora entonces es decir que estamos como los vagabundos abandonados sin hogar. Abandonados sin hogar. En unos países tan desarrollados como Estados Unidos hay mucha gente así. Gente que no tiene que pagar, no puede pagar un apartamento, una casa, tiene que irse a la calle a vivir. Y cuando estaba en la universidad yo hice un trabajo con unos compañeros acerca de la vida de los salvadoreños en Estados Unidos. Los salvadoreños vienen allá en Estados Unidos, se ponen en unos jardines bonitos para tomarse fotos y mandarlas para acá. Y carros de lujo, bonitos, bueno, algunos los tienen. No voy a decir que algunos no tienen, como no, algunos tienen, pero algunos solo se toman la foto. Y pasan todo el día ahí afuera trabajando y todo, y llegan en la noche a acostarse, y algunos en el suelo. Y algunos, uno casi encima de otro para que les salga barato el mes. Hicimos un buen reportaje, un buen estudio acerca de la vida de los salvadoreños, y algunos sí están bien, pero hay mucha gente allá que no. Pues oremos para que esa gente esté bien, ¿verdad? Ahora entonces vemos que la razón de todo esto, cómo estábamos los gentiles, la razón era porque Dios había llamado a Israel. Y lo había llamado por gracia, hermanos, no por mérito. Me gustaría que leyeran ahí en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. No fue por mérito, fue por gracia. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8. Dice en ese pasaje: el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otros pueblos, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte
y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Era lo mejor Israel, hermano? No, aquí dice que no era lo mejor. No eran los más grandes, no eran los más, solamente lo hizo por amor Dios. Dios los llamó por puro amor, Él los amó. Ahora todos los gentiles estábamos sin nada porque Dios había llamado a Israel. Pero también hay otra razón importante. ¿Cuál es la razón importante? La razón importante es que de los judíos vendría ¿quién, hermano? El Mesías, el Salvador. Entonces Dios había llamado a Israel porque de ese pueblo iba a salir el Mesías. Desde Génesis empieza la línea donde iba a venir el Mesías. Entonces los judíos calificaban para que de ahí naciera Jesús el Cristo. Pero de igual manera, hermanos, nosotros hemos sido llamados por mérito o hemos sido llamados por gracia. Nosotros hemos sido llamados por gracia, también ya lo estudiamos en Efesios 2, 8 y 9. Dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie, la palabra no por obras significa que nada de lo que nosotros podamos hacer es aceptado por Dios. Y Tito capítulo 3 versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, Dios nos llamó por pura misericordia, no porque lo merecíamos. Él lo hizo por el lavamiento de la regeneración, es decir, nacer de nuevo. Nacimos de nuevo. Y ya Jesús le explicó a Nicodemo cómo nacer de nuevo, ¿verdad? Nacer de arriba, del Espíritu. No se trata del nacimiento físico, se trata del nacimiento espiritual. Y todos nacemos espiritualmente cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús ha nacido de nuevo. Pero aquellos que dicen voy a ir a la iglesia, voy a hacer buenas obras, voy a dar dinero, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no quieren confiar en Cristo, no tienen nada, no han nacido de nuevo. Algunos están en la iglesia religiosamente y la religión, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. ¿Y saben qué es religión, hermano? Hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Eso es religión. Adán y Eva pecaron y se escondieron, ¿verdad? Y les hicieron hojas de delantales. Y a eso se le llama religión. ¿Qué era lo que querían esconder estos hermanos? El pecado. Hicieron delantales, pero el pecado estaba dentro de ellos ya. ¿Y qué les dice Dios? Les dice Dios, ¿por qué se han vestido así? Sentimos vergüenza. Antes andaban desnudos y no sentían nada. Habían pecado. Y sabe, la religión trata de cubrir el pecado de la gente. Eso es la religión, tratando de cubrir el pecado. Ahora, el cristianismo es que tú te declaras pecador, pero Cristo se declara Salvador a través del sacrificio en la cruz. Entonces, así estábamos, ¿no? Entonces, y fuimos llamados por gracia, pero ahora vamos al versículo 16. Al versículo 16 del capítulo 2. Dice, sabiendo que el hombre, perdón que estoy leyendo en otro libro, versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades.
Mire lo que pasó en la cruz, hermanos. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Es decir, la muerte de Cristo sirvió para reconciliar a judíos, para reconciliar a gentiles en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Hay dentro de las iglesias gente que no se quiere, hermano. Se abunda. Y hacen grupitos ahí, ¿verdad? Aquí veniste, aquí somos nosotras, allá que estén aquí. Y empiezan a, ¿verdad? Entonces, y somos como el cuerpo espín, que no se pueden acercar mucho, ¿no? ¿Saben ustedes, conocen los animalitos de esos cuerpos? Los zorroespinos les dicen también, ¿va? Ellos para calentarse van despacio, 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 y las espinas pueden llegar hasta la mitad de las otras espinas. Pero si se acercan más espinas unos con otros, no se pueden acercar del todo. Hay unos creyentes que son así, ¿verdad? No se pueden acercar a otros. Entonces hay una división, hay una enemistad, hay un resentimiento, no hay tolerancia. Y dice que a la muerte de la cruz, Cristo, eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo. Llevó a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo para que estén juntos y se toleren. Se puedan tolerar. Los judíos decían, ¿y ahora cómo, Señor? ¿Sí? Porque saben, hermanos, que tanto los judíos como los gentiles ahora tienen que entrar al cuerpo de Cristo de la misma manera. Y nadie se puede sentir orgulloso. ¿Sí? Nadie se puede sentir orgulloso. ¿Y cómo es que entran los gentiles y los judíos al cuerpo de Cristo? A través de la muerte de Cristo. Entran, ahí es lo que dice el versículo 16, ¿no? El versículo 16 dice, mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades que habían entre judíos y gentiles. Entonces, los judíos tienen que reconocer que necesitan a Cristo. Los gentiles necesitan reconocer que necesitan a Cristo para que haya reconciliación. Y todos, hermanos, los que estamos aquí, hemos sido reconciliados de esa manera también. Hemos necesitado a Cristo para ser reconciliados con Dios. ¿No es cierto? ¿Sí? Sin Cristo no hubiera habido reconciliación. Entonces, Pablo está explicando aquí, en ese versículo 16, que a través de la muerte en la cruz, Él reconcilió a ambos pueblos. A través de la muerte en la cruz. Ahora, pero entonces Él a través de esa muerte nos ha hecho acercarnos a Dios. La cosa se había arruinado en el jardín del Edén. Y fíjense bien, hermanos, que a veces los psicólogos dicen, no, dice, el ambiente donde están estos niños, por eso es que ellos son rebeldes y son personas violentas. Dice, ese es el ambiente donde viven. Adán y Eva, hermanos, ¿con quién peleaban ahí? ¿Cuál era el ambiente de Adán y Eva? El ambiente de Adán y Eva era el mejor que podía haber y solo se relacionaban con animales y con Dios. Pero pecaron y arruinaron las cosas, ¿no? Y la pasaron a nosotros. Así como el virus, ¿verdad? El coronavirus. Se pasa unos a otros. Se pasa de unos a otros. ¿Sí? Y por eso es que Adán y Eva, pecaron, desobedecieron y vino el problema
entre toda la raza humana. Ahora, pero vemos entonces que el sacrificio de Cristo nos unió ahora a todos judíos y gentiles por igual. Y ahora lo componemos lo que es la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia, hermanos. Y la iglesia está compuesta por todo tipo de gente. En la iglesia es como el hospital, donde vienen pecadores a curarse a través de la gracia de Dios. Es donde Dios está ministrando en nuestra vida. No nos podemos sentir unos más que otros porque de igual manera hemos venido como pecadores a la iglesia. Vemos el versículo 17, versículo 17. Y no solamente, bueno, el versículo 17 dice, ese versículo 17 es importantísimo. Dice el versículo 17, se los leo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Ahora, hermanos, ¿quiénes eran los que estaban lejos? Los gentiles. ¿Y quiénes estaban cerca? Los judíos. Ahora, entonces, vemos muy claro, entonces aquí, que en ese versículo 17 dice que vino y anunció las buenas nuevas, tanto a judíos como a gentiles. Ahora les pregunto, ¿qué son las buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas? Bueno, cuando les preguntamos a la gente, ¿sabe usted qué es el Evangelio? Sí, dicen, las buenas nuevas de salvación. Pero ¿lo entiende la gente del Evangelio? No lo entiende para nada. Para nada lo entiende. ¿Qué es una buena nueva? Es una buena noticia. Y dice que Cristo murió en la cruz y anunció a través de esa muerte ahora la buena nueva para judíos y gentiles. ¿Y cuál es esa buena nueva? La buena nueva es que nosotros teníamos que morir en esa cruz. Éramos pecadores y la paga del pecado es muerte. Entonces se necesitaba alguien que muriera y en la cruz para que pudiera pagar por el pecado, y el pecado de toda la humanidad, el pecado de usted y el pecado mío. Ahora vemos entonces que Él anunció la buena nueva y esa buena noticia es que ya no tenemos que morir en esa cruz porque ya alguien murió, porque Dios requería la muerte de un inocente por los culpables, y nosotros éramos culpables, pero no podíamos morir, podíamos morir todos en la cruz y no hubiera pasado nada, porque éramos culpables, pero el inocente era Jesucristo. Él no tenía ningún pecado, era limpio sin mancha, y Él en su muerte limpió todos los pecados nuestros, los pecados pasados, los presentes y los futuros. Aún el pecado que todavía no has cometido, ya lo limpió. Él pagó por todos los pecados, por todos. Y esa buena nueva es que a través de ese sacrificio en la cruz, pues hizo la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, y de la misma manera nos salvamos y entramos a la iglesia. Tanto judíos, ahora los judíos, hermanos, tienen un gran problema porque no quieren confiar en Cristo. Hay judíos que no quieren aceptar a Jesucristo como el Mesías. Entonces estos no pueden salvar y entrarse a la iglesia.
Ellos pueden seguir con su religión, haciendo todas las oraciones que hacen todos los días, pueden ir a visitar a Jerusalén, pueden inclinarse en el muro de los lamentos y hacer oraciones, pero de nada sirve. No pueden salvarse. Dios los va a salvar a un pequeño remanente, lo va a salvar en la tribulación. Allá va a salvar a un pequeño remanente de esos, porque esos que van a salvarse allí en la tribulación van a confiar en Cristo. Entonces los judíos están esperando el Mesías. Ya vino el Mesías, estuvo con ellos, platicó con ellos y no le creyeron. Pero la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Evangelio es la buena nueva, la buena noticia que Cristo murió por tus pecados. Así dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Cristo murió por tus pecados. Y si quieren, léanlo, hermanos, y lo marcan ahí en su Biblia. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que tienes que creer para salvarte. Aquellos que viven pensando que por lo que hacen se van a salvar, se van a hallar en un gran problema, porque un día Cristo va a venir, se va a llevar la iglesia, y esos que no confiaron en Cristo van a gritar y se van a asustar y decir: ¿y por qué yo no me fui? Mi mamá y mi papá ya están en el cielo, y yo ¿por qué me quedé? Porque pensaste que por ir a la iglesia no te salva. Pensaste que por hacer buenas obras, pensaste que por guardar la ley, pensaste que por tantas cosas, ¿no? Y un día te vas a parar frente al tribunal del gran trono blanco, y el Señor te va a decir: ¿a dónde mereces ir? No, pues yo quería ir al cielo. Allá está mi papá y mi mamá, eran creyentes. ¿Y por qué pensás que mereces ir al cielo? Por las buenas obras que hice. Saquen el libro de las buenas obras, y se abre el libro de las buenas obras. Allí están todas las buenas obras que el fulano hizo. Y el Señor dice: es cierto, hiciste buenas obras, pero te doy una mala noticia: no vas para el cielo. ¿Y para dónde, Señor? Para el infierno. ¿Y por qué? Porque no era el requisito eso para salvarte. Era confiar en el sacrificio de mi Hijo en la cruz, y no quisiste, porque pensaste que tú te ibas a ganar la salvación. Y la salvación no se gana, era un regalo que yo te quise dar y tú no lo quisiste recibir. Entonces, esa buena nueva, esa buena noticia es que Cristo murió por ti. Y si lo crees, pues eres salvo. Si lo crees, eres salvo. Versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Fíjense que aquí en este pasaje, el 18, está trabajando la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dice el versículo 18, porque por medio de Él, ¿de quién? De Cristo. Por medio de Cristo, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, y termina diciendo el versículo, en una misma entrada, ¿a quién? Al Padre. Ahí está la Trinidad, trabajando para la salvación del ser humano. Ahí están los tres trabajando para que nosotros podamos recibir la bendición de la salvación. Y dice que es a través del mismo Espíritu en
Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice que por un solo bautismo, a todos se nos dio a beber un solo bautismo y fuimos colocados en la iglesia del Señor. Y esta es la iglesia del Señor. Y estamos colocados en esta iglesia, no por mérito, sino porque el Espíritu Santo nos puso ahí al haber confiado en Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, si tú tienes que ser parte de la iglesia o quieres ser parte de la iglesia, tienes que confiar en Cristo. El Espíritu Santo te coloca en la iglesia y te presenta dentro del Padre como justificado. Y Él dice, este es salvo. Te presentas dentro de ese contexto, no llegas al Padre. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Ahora ya no somos extranjeros, dicen. ¿Sí? Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. Un advenedizo es alguien que viene de otra parte que no pertenece a ellos. ¿Sí? El hermano Aníbal viene de Honduras, es un advenedizo, pero hoy ya es salvadoreño, ¿verdad? Ya es salvadoreño. Ya se quedó aquí. Y nadie lo saca, ¿va? Ahora entonces... Pero los judíos veían a los gentiles como extranjeros. ¿Sí? Y a veces me gusta ver programas americanos porque nos ilustran cómo vive la gente en Estados Unidos. Esos programas de la doctora Polo a veces ilustran cómo hay discriminación para la gente que no tiene papeles. Y cómo a otros afectan a estos, amenazando los que van a decirle a la policía que no tienen papeles, que no trabajan para ellos baratos. Y algunos lo tienen de esclavos. Y gracias a Dios, aquellos que ya son ciudadanos, son salvadoreños, pero son ciudadanos allá, ya tienen toda la libertad. No tienen tantas restricciones, pero hay mucha gente allá que no tiene nada. Entonces, dice que fuimos reconciliados tanto judíos como gentiles en un solo cuerpo. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino que ¿qué es lo que somos entonces? ¿Qué es lo que somos? Conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos. Un conciudadano es dos ciudadanos viviendo juntos. Ahora, hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Somos ciudadanos del cielo? Sí, somos ciudadanos. Y todos los judíos que han creído en Cristo son ciudadanos del cielo también. Y entonces somos conciudadanos y vamos a disfrutar de las mismas bendiciones. De las mismas bendiciones. Y vamos a gozar de las bendiciones de los judíos. La iglesia va a gozar de las bendiciones de los judíos. Los judíos lo que esperan es la tierra prometida que Dios les prometió, ¿no? Y que no la tienen toda. Ahorita una pequeña porción tienen ahí. Pero un día se les va a entregar toda la tierra en el reino milenial. Allá van a recibir toda la tierra. Y van a trabajarla y la van a gozar, van a disfrutar lo que Dios les había prometido, pero la iglesia va a estar ahí. ¿Y saben qué va a estar haciendo la iglesia ahí, hermano? No va a estar pidiéndole a los judíos. Es más, la iglesia va a tener autoridad sobre ellos. Porque ¿quiénes son los apóstoles? ¿Pertenecen al pueblo judío los apóstoles? Sí. ¿Pero pertenecen a la iglesia los apóstoles? Sí. Entonces, los apóstoles van a estar gobernando sobre ellos.
y aquellos buenos siervos, fieles aquí, que trabajan para el Señor de una manera dedicada, también van a tener oportunidades de servir ahí. Algunos dicen, no, yo aquí no sirvo, pero allá en el cielo, allá no va a poder servir. Si no trabajó aquí, dijo Jesús, no va a poder servir allá. Bueno, mejor que sí, pero lo van a poner a lavar los sanitarios allá. Es decir, no va a tener buen privilegio. Para tener un buen privilegio allá debe de ser un buen servidor aquí. Eso es lo que lo lleva, lo califica para allá. Entonces, el privilegio, hermanos, que un creyente tiene no debe de verlo como una carga. Privilegio es algo diferente. Es algo que se disfruta tenerlo. Vemos entonces en el versículo 19 que dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Entonces ahora los judíos como los gentiles somos una sola familia. Somos una sola familia. Entrar a la familia de Dios es lo máximo que ha podido pasarle a un creyente. Entrar a la familia de Dios es lo máximo. ¿Sí? Le dice el papá a la muchacha, ¿no? Porque dicen que andas con un novio ya. Y la empieza a regañar, ¿va? Fíjate, ¿con quién te vas a meter? Fíjate en los papás dicen esto. Fíjate en la sangre. Y no es buena sangre. Y algunos papás de uno han tenido mala fama, ¿verdad? Han tenido mala fama. Las novias que yo tuve en el tiempo de que estaba cipote no me duraron más que unas semanas. Cuando se daban cuenta los papás que yo andaba con una... No es el nombre, si el papá de él es mujeriero, hombre, y borracho. Entonces, de tal palo tal, así interpretaban ellos, ¿verdad? Pero este que está aquí es buena gente, ¿no? Era buena gente, no era mala gente. Ahora entonces, no era borracho, ni mujeriero, pero tenía la mala fama, por familia había pasado, de herencia. Entonces, lo máximo que nos ha podido pasar es que hayamos sido tomados en cuenta en la familia de Dios. Cuando los padres le dicen, ese está bueno, ese está bien, se siente galán, ¿no? La muchacha está contenta. Ahora nosotros hemos sido aceptados en la familia de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos y entramos a la familia de Dios y nuestro Padre Celestial es el Dios Todopoderoso. Qué maravilloso, ¿no? Versículo 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces ahora Pablo cambia una metáfora, donde cambia de la enseñanza que trae, que somos de la familia, a otra metáfora que somos un edificio. Miren qué bonito enseña Pablo. Ya les dije cómo entrar a la familia, ahora les voy a decir cómo es que está estructurada esa familia, o cómo es que está estructurada la iglesia, cómo es que está la iglesia. Y él dice, bueno, ustedes están sobre un fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, las casas tienen fundamentos, los arranques que decimos nosotros aquí, ¿verdad? En las esquinas se pone una piedra angular, es decir, la escuadra. Sin esa escuadra la casa va a quedar chueca, igual a la que hace Cantinflas en la película, ¿verdad? ¿Se han fijado ustedes? Ahora, Cristo es la piedra angular que está ahí, en cada esquina de la iglesia. Y sobre esa piedra angular están los apóstoles y profetas.
Y sobre esos apóstoles y profetas estamos nosotros. Nosotros somos ladrillos encima de otros ladrillos. De ese fundamento que está siendo edificado y que todavía no se ha concluido. Hasta el último gentil que se ha convertido allá en la tribulación. Hasta ahí va a llegar la iglesia. Es decir, el fundamento va a estar todavía edificándose. Y fíjense, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? El fundamento que habla aquí es precisamente la doctrina. No las piedras. No es que nosotros seamos ladrillos, no. El fundamento es la doctrina. Nosotros estamos siendo edificados sobre esa doctrina. Primero la predicó Jesucristo y después la predicó los apóstoles y ahora la estamos predicando nosotros. Pablo aclara aquí, ¿no? Que así vamos siendo como un edificio que está siendo construido. La doctrina es básica, hermanos. La mayoría de personas, antes cuando era la mayoría que no había tanto evangelio, no había iglesias evangélicas, el catolicismo predominaba y la gente decía, vamos a ir a la doctrina. Allá en mi pueblo decía, vamos a ir a la doctrina. Y lo llevaban al templo católico a uno y había reuniones así de gente adulta, gente de niños y de toda clase. Y vaya a decir la que estaba enseñando ahí, había su librito que se llamaba Catecismo. Vamos a aprender ahora esta lección, vamos a hablar de Dios. ¿Quién es Dios? Me quedaba pensando uno de hipote, ¿va? Dios. ¿Quién es Dios para ustedes? Eso de quién es Dios tiene que manejarlo un creyente, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿A dónde está Dios? Le decía la segunda pregunta. ¿A dónde está Dios? Y como nadie contestaba, la que estaba enseñando decía, Dios está en todas partes. Está en el cielo, está en la tierra y está en todo lugar. Esa era la enseñanza, ¿no? Ahora, pero si vamos a revisar verdaderamente quién es Dios, Dios soberano, por los atributos lo conocemos, ¿no? Dios es soberano, es el Rey de Reyes, hermano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está en todas partes, ¿verdad? Es omnisciente, omnipresente, es todopoderoso. Entonces, vemos entonces que sobre ese fundamento doctrinal hemos ido nosotros creciendo también. Y cada predicación que damos en esta iglesia es doctrinal. También hablamos de la vida práctica, pero es doctrinal. Lo que estamos enseñando hoy es doctrinal. Ya explicamos cómo se salva uno. Y eso significa doctrina, y sobre ese fundamento, vamos, los apóstoles dijeron, Pablo y Pedro fueron los apóstoles nombrados, unos para los judíos y otros para los gentiles. Pedro dice, yo soy judío, voy a predicar a los judíos. Y Pablo dice, a mí me mandaron a predicar a los gentiles. Pero ¿cuál era el mensaje? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, el mismo mensaje. Ese es el mensaje de la salvación. Ese es el fundamento que tenemos. Una iglesia que no tenga fundamento no sirve, ¿sí? Solo viene, no cantemos, hermano. Alabaré, alabaré. Estuvo bonito el culto, ¿verdad? Cantamos bastante. Pero se fue nula de la palabra de Dios. Entonces, estamos edificándolos sobre la palabra de Dios. El fundamento es la palabra de Dios en nuestra vida. Hermanos, si un creyente no se alimenta, se muere anémicamente espiritual. Todos ustedes están fortalecidos y llenos de vida
por la comida que tienen todos los días, y estoy hablando de los pedazos de carne, de pescado y de pollo que comen todos los días. O si no, tortilla caliente con cuajada, ¿verdad? Y frijoles. Pero les da energía. Y no pueden llegar a ser anémicos porque están alimentándose. Pero igual la vida espiritual es de la misma manera. Si no nos alimentamos con la palabra de Dios, vamos a estar anémicos espiritualmente. Esos anémicos espiritualmente que por todo se quejan, por todo lloran. Sí, hombre, es que los anémicos como no tienen sangre, bueno, allá en mi pueblo le dicen pupitos de caldera, le dicen, porque esos son enojados, no, son enojados, porque como no tienen sangre, bueno, pero estar espiritualmente anémico es malo. Pedro le dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Entonces necesitamos la palabra de Dios constantemente. Versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, cada creyente que va confiando en Cristo va metiéndose ahí y va siendo coordinado. Todos tenemos un don que hemos recibido y todo es don para servir a los demás, y así va creciendo la iglesia, se va edificando, la iglesia se va fortaleciendo, la iglesia del Señor va a alcanzar la estatura de Cristo, porque dice Pablo, lo vamos a estudiar en el capítulo 4, y hasta que alcancemos esa estatura vamos a estar bien. Versículo 22 para terminar. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice que nosotros como creyentes estamos siendo edificados para morada de Dios, el Espíritu Santo. Hermanos, ¿no le da alegría que el Espíritu Santo esté viviendo en usted? Porque es Dios viviendo en usted. Es Dios viviendo en usted. El Espíritu Santo vino a vivir en el momento que confiamos en Cristo, que creímos en Él. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y a través de este cuerpo, el Espíritu Santo se mantiene ahí para siempre. No se va. En el Antiguo Testamento se iba. Ahora ya no se va y se queda para siempre. Estará en nosotros y con nosotros para siempre, dice en el capítulo 16 de Juan. Para siempre. Significa entonces que si usted es un creyente, ha confiado en Cristo, el Espíritu Santo ahí está. Y usted va a decir, ¿por qué no lo siento? Es que no se trata de emociones. No se trata de emociones, sino se trata de una relación. ¿Qué dice la Biblia que debemos nosotros dejar que haga el Espíritu Santo? Que nos controle, nos enseñe. Y cuando uno no entiende la palabra y de repente se le alumbra el foco, el Espíritu Santo le está hablando ahí. ¿Sí? Le está hablando. Entonces el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Voy a terminar este mensaje leyéndoles en el capítulo 1, versículo 13 de Efesios. Capítulo 1, versículo 13. Y dice, en Él también vosotros, ¿en quién? En Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Oiga, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Miren, ahí está. En el momento de la salvación recibimos el Espíritu Santo. Dice que habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra? No cualquier palabra, el Evangelio. Ya dijimos que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora,
Esa es la buena noticia. Habiendo oído la buena noticia y habiendo creído en esa buena noticia, fuimos sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra pueda fortalecer la vida de cada creyente.